Mi Gym en Casa, episodio 289. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. También hablamos de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de entrenamiento puro y duro, de vías metabólicas, de entrenamiento de cardio. Vamos a intentar explicar de la forma lo más sencilla posible algo pues que es bastante complejo y bastante confusión. Hablamos de entrenamiento HIIT, no sé qué, que es la leche, que son lo mejor, no sé qué, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos las cosas, no? Entonces, vamos a seguir la parte 2 de los entrenamiento aeróbico. Vamos a hablar de tipos de entrenamiento de cardio, HIIT, alta intensidad, frente a LSD, slow distance, o sea, el cardio de toda la vida, lo de correr así a trote cochinero. Generalmente hablamos de estos dos entrenamientos de cardio, ¿vale? Este trote cochinero, bueno, parece que es despectivo, ¿no? Bueno, correr mucha distancia o en bici mucha distancia y alta intensidad, algo más tipo CrossFit. Son carrera de fondo o alta intensidad. No es algo totalmente binario u opuesto, pero sí que hay una barrera bastante clara en la que pasamos de una intensidad a otra, y esta es el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Bien, este concepto de VO2 max o consumo máximo de oxígeno, utilizaré indistintamente ambas palabras o ambas definiciones, junto con otras importantes que tienen que ver con el entrenamiento aeróbico, las vimos en la primera parte, con lo cual si llegas aquí directamente y hay algo que no entiendes, te recomiendo echar un vistazo o escuchar el episodio 282. Uno de estos conceptos es la resistencia, que reta la capacidad del cuerpo de llevar oxígeno y nutrientes, es decir, energía, a los músculos a un ritmo suficiente durante la tarea que se esté llevando a cabo. Por lo tanto, hay dos elementos principales que nos van a limitar poder seguir corriendo, montando en bici o cavando en el huerto o haciendo el amor, ¿vale? Que son oxígeno y nutrientes. Y un breve apunte, antes de continuar. Como nutrientes tenemos glucógeno, muscular y hepático, y grasa, es decir, el glucógeno que almacenamos en nuestros músculos y el que almacenamos en el hígado, y la grasa, ¿vale? Cada uno de estos tipos de entrenamiento, es decir, carrera de fondo, por decir un ejemplo, o alta intensidad, incide más específicamente en uno de ellos, ¿vale? Bien, vista esta breve introducción, os recuerdo que os paséis por migymencasa.com. ¿Para qué? Para aguantar este proyecto, para ayudar y también para que tengáis información útil y práctica para poder entrenar con entrenamientos aeróbicos, por ejemplo, si no tenéis mucho nivel, el plan de cardio, o si ya tenéis nivel, burpees, o sobre todo complementar ese entrenamiento que ya hacéis o que no hacéis porque vais a hacer ahora. También tenéis la comba con entrenamiento de fuerza, ¿vale? Diferentes niveles, planes de calistenia intermedios, básicos y muy brevemente, bueno, ya tenéis algún avanzado, pero habrá más avanzados aún para que nadie se quede sin un plan que se adapte a su nivel. Ya sabéis que son 10 euros al mes sin soporte y con soporte 19 euros al mes, sin compromiso de permanencia, podéis cambiar de un tipo a otro, lo que sea. Si tenéis cualquier duda, en migymencasa.com, desde el apartado de contactar, me la hacéis llegar. Bien, continuamos. Bueno, pues, ¿cuáles son los tipos de entrenamiento aeróbico? El cardio tradicional, LSD, que aparte de ser una droga, son las siglas de Long, Slow, Distance, largo, despacio, distancia, ¿vale? Es decir, mucho rato, ¿vale? Ya sé que parece que esto tiene que ser binario, ¿no? Que cuando nos metemos con el cardio tradicional, con correr, es como que te pones a correr a trote cochinero durante 1 hora y media, ¿vale? No siempre tiene que ser así. De hecho, yo salgo a correr 2-3 días a la semana, voy a un ritmo medio, a un ritmo alegre. No es ni una cosa ni otra, pero bueno, que con esto quiero deciros que no es binario, ¿vale? Es por poner el ejemplo de ambos, porque al polarizarlo, es decir, al decir ¡wow! Muy lento, muy largo, o a decir muy intenso, muy corto, pues es mucho más fácil entender esos conceptos, ¿vale? Pero no, muchas veces no es ni uno ni otro. Es más, con un trabajo de fuerza también podemos hacer incluso un entrenamiento HIIT, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez. Bueno, el cardio tradicional supuestamente mejorará nuestra eficiencia cardiovascular y el consumo máximo de oxígeno, y la alta intensidad, los HIIT, está más orientado a mejorar la tolerancia al lactato, pero también el consumo máximo de oxígeno. Es decir, con ambos mejoramos el VO2 max, consumo máximo de oxígeno, con el
cardio tradicional más la eficiencia cardiovascular y con el HIIT más la tolerancia al lactato. Bien, ahora veremos qué es esto de la tolerancia al lactato, ¿vale? Ambos tipos de ejercicio han demostrado mejorar el rendimiento, ¿vale? Por decirlo claro, al final el rendimiento, ¿eres capaz de correr media hora? Sí. ¿Puedes llegar a cabo con un tipo y otro de entrenamiento? Sí. Pero también el VO2+. Esto es interesante. ¿Cómo es posible que dos planteamientos de entrenamiento opuestos, diferentes, con demandas metabólicas también diferentes, den el mismo resultado? La respuesta puede ser, y enfatizo lo de puede, porque tampoco es seguro, pero sí que tiene bastante sentido, que estos datos vengan de estudios con personas no entrenadas y por tanto que están lejos de su potencial genético. Esto significa que cualquier forma de entrenamiento, de ejercicio, será suficiente estímulo para producir mejoras en cuanto a resistencia. Esto se produce porque cualquier demanda más allá de su vida sedentaria en un sujeto que no entrena romperá la homeostasis, que es el equilibrio que tiene el cuerpo cuando está normal, ¿vale? Ese estrés que le metemos, y provocará mejoras en cuanto a resistencia y a consumo máximo de oxígeno. Si queréis saber un poco más sobre la homeostasis, la adaptación al estrés y el entrenamiento, os invito a escuchar el episodio 188. Este hecho no solo ocurre en la resistencia. En el entrenamiento de fuerza nos pasará lo mismo. Si una persona sedentaria se pone a hacer un entrenamiento de bici, mejorará la fuerza en sus piernas. En cambio, si una persona que es capaz de hacer un entrenamiento de pierna de nivel intermedio, por ejemplo, los planes de calistenia intermedio con subidas al cajón o sentadillas laterales, si le ponemos a hacer solamente bici, la fuerza en las piernas de esta persona no aumentará e incluso es posible que si tenía un nivel pues interesante, es posible que se reduzca. ¿Veis? Y es el mismo estímulo, pero en una persona sedentaria mejora la fuerza y en una persona que ya está entrenada no la mejora, sino que incluso es posible que la reduzca. ¿Se entiende un poco el concepto? Entendemos como que cuando decimos, no, es que esto mejora no sé qué, este tipo de entrenamiento, vale, vamos a profundizar. ¿Mejora quién en sedentarios? Vale, es que en sedentarios mejora hasta saltar a la pata coja, ¿vale? Entonces, no quita, a ver, con esto no estoy diciendo que un tipo de entrenamiento no sea bueno para mejorar un parámetro, sino que hay que ver las cosas, yo creo, siendo objetivos y profundizando y viendo a qué persona mejora. Vale, sedentarios, vale, a una persona que ya está entrenada, ¿mejora? No. ¿Empeora? Pues tampoco. Pues sí, ¿vale? Pero quiero que se entienda esto, porque a veces esto es lo mejor, porque fíjate, entonces a cualquier persona sedentaria, ya os digo, le pones a hacer cualquier cosa, a tocarse la nariz y casi mejorará. Entonces, y ya os digo, no digo que no tenga validez esos estudios, pero hay que ser objetivo con ellos y verlo, pues eso, de la mayor, no creernos todo y entonces afianzarnos con una postura, yo HIIT, yo lo otro, sino pues ser objetivos y tener un poco la mente abierta, ¿vale? Por lo tanto, basarnos en las conclusiones de estudios con personas sedentarias o muy principiantes en cuanto a ejercicio físico puede dar lugar a conclusiones erróneas. Un ejemplo de estas mejoras en sedentarios: el entrenamiento HIIT de 1 minuto, ¿vale? Os lo dejo. Estoy hoy un poco espeso. Lo hablé de ello en el episodio 102, ¿vale? Entrenamiento HIIT de 1 minuto. Que no digo que el entrenamiento esté mal, que no digo que no se produzcan mejoras, pero era en sedentarios, con lo cual las mejoras son mucho más vistosas. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, vamos a seguir tirando del hilo. Veamos los dos principales elementos que necesitamos, como vimos al principio, que nuestro cuerpo necesita cuando hacemos un trabajo aeróbico: energía y oxígeno. Esto es clave para entender todo este rollo del entrenamiento aeróbico, ¿vale? Energía y oxígeno, es decir, comida y aire, ¿vale? Así de fácil. Bien, y el que trabaja sobre todo con la energía es el LSD, el Long Slow Distance, el cardio de toda la vida. Si miramos esto de forma simplificada, es un entrenamiento que busca agotar la energía disponible. Llevado esto a algo más visual, si hacemos un entrenamiento de este tipo, acabaremos agotando nuestras reservas de glucógeno, llegando a un punto en el que no somos capaces de continuar. Lo que comúnmente se llama pájara, ¿vale? Te da una pájara. Esto lo que hayáis montado en bici os habrá pasado seguro. O lo que dice Perico cuando comenta el Tour de Francia, cuando dice que ha venido el hombre del mazo, ¿no? Messier Mazo, que dice, bueno, pues esto es lo mismo. Esto es una forma de romper la homeostasis en toda regla, pero no hace falta llegar a ese punto. Si en un entrenamiento llegamos a un umbral de consumo de glucógeno al que no habíamos llegado antes, también habremos conseguido un estrés suficiente para generar adaptaciones. Es decir, no hay que reventarse cada vez que vas a entrenar esto, llegar ahí con una pájara empujando la bicicleta porque te has cogido una pájara del copete, ¿vale? Una cosa es que te pase un día, pues yo que sé, te has ido más lejos de la cuenta, pero no es una forma muy productiva de entrenar, ¿vale? Es por ver el ejemplo. Al estar hablando de glucógeno,
Glucógeno es glucosa almacenada en los músculos, es decir, energía rápida almacenada en músculos e hígado, ¿vale? Al estar hablando de este sustrato, debemos tener en cuenta que el ritmo deberá ser suficientemente alto para que rebase la capacidad del organismo de alimentar el ejercicio con grasa. Es decir, vamos a verlo claro, puedo caminar durante 4 horas sin utilizar glucógeno, ¿vale? O utilizando muy poquito. Pero si me pongo a correr, a la hora es posible que no pueda aguantar más corriendo, pero sí caminando. ¿Se entiende? Es decir, cuando no he llegado al umbral aeróbico, lo que vimos en el primer episodio de esta serie, utilizo principalmente grasa, casi solo grasa. En el momento que rebaso cierto nivel también utilizo un poquito de grasa, pero sobre todo utilizo glucógeno, y cuando yo hago un entrenamiento HIIT ya quemo ahí lo que haga falta, ¿vale? Porque hay una deuda de oxígeno que luego lo veremos, pero también sobre todo glucógeno, ¿vale? Combinar el estrés de acabar con las reservas de glucógeno o reducirlas por debajo de niveles experimentados previamente, además de simultáneamente sobrepasar la capacidad de metabolizar la grasa, es decir, ir a ritmo suficientemente alto, provoca una mejora en utilización, pero ¿sabéis también en qué? En almacenamiento de estos dos sustratos. Es decir, haciendo este tipo de entrenamiento de larga distancia de carrera continua, por decirlo de una forma, mejora la utilización de estos sustratos, pero también nos va a mejorar el almacenamiento de grasa y de glucógeno también, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser un sustrato que estamos utilizando, pues nuestro cuerpo va a decir, ostras, necesito almacenar, pues mejorar la capacidad de almacenar esta grasa y este glucógeno, ¿vale? No, en esto no estoy diciendo que nos pongamos gordos por correr, ¿vale? Pero sí que es verdad que damos un estímulo en cuanto a almacenamiento, pero también, ojo, de utilización, con lo cual también es para usarlo, ¿vale? Venga, continúo. Traduciendo todo esto que hemos visto, significa que hacer un entrenamiento de cardio tradicional mejorará nuestra capacidad de utilizar, pero también de almacenar grasa y glucógeno, lo que os acabo de decir. Con ello habremos mejorado nuestra nuestra resistencia. Podremos correr durante más tiempo, pero no habremos mejorado nuestro VO2+, nuestro consumo de oxígeno. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo súper claro de cuándo ocurre esto, porque quizá nos estamos pensando que a alguien que no corre, que se ponga a correr, le ocurre esto, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Esto ocurre con una persona que ya tiene, por ejemplo, un nivel de forma física mayor que un sedentario. Por ejemplo, es capaz de correr durante media hora seguida y con entrenamiento pues se pone a correr 40 minutos, ¿vale? Es decir, si corre media hora seguida y va entrenando y va corriendo tal cual, no sé qué, va corriendo más, pues el día que llega a 40 minutos, al mismo ritmo que estaba corriendo ya, ha provocado esas adaptaciones, ¿vale? Esto si lo llevamos un poco al extremo, aquí está un entrenamiento bien, pero si lo llevamos al extremo, pues el que corre 2 horas sería capaz de correr 2 horas y media, ¿vale? Pues aquí sí que sería totalmente claro este tipo de adaptación, esta mejora, ¿vale? Y pues este tipo de estímulo, al ser al mismo ritmo, esto es muy importante, mejora la resistencia, pero no mejora su VO2 max, es decir, el consumo máximo de oxígeno. Pero si tú metas a hacer una media maratón o una carrera de bici de 60 kilómetros, obviamente tendrás que incluir sesiones de este tipo en tu entrenamiento, ¿vale? Es decir, que no mejore el VO2 más no significa que sea bueno ni que sea malo, sino que no mejora el VO2 más, ¿vale? Venga, continúo. Pero ahora vamos a ver que es que el VO2 más pues es algo muy interesante de mejorar y que crea adaptaciones metabólicas pues que en cuanto a salud pues creo que son muy, muy, muy interesantes. Bien. Hemos visto principalmente lo que nuestro cuerpo necesitaba, que era energía y oxígeno. Hemos visto energía y ahora vamos a ver sobre todo oxígeno, que es a lo que más se orienta el HIIT, que ya sabéis que viene del inglés de entrenamiento a intervalos de alta intensidad, High Intensity Interval Training. Son periodos más cortos y más intensos de ejercicio con breves periodos de recuperación entre ellos. Y voy más allá. Aquí podríamos hacer incluso HIIT, pero con una I solo, es decir, entrenamiento de alta intensidad, ni siquiera por intervalos. Si hacemos un entrenamiento de 4 minutos, por ejemplo, 4 minutos de burpees, 5 minutos de burpees, 7 si tenéis narices, es un entrenamiento de alta intensidad que vamos a provocar esas mejoras, ¿vale? Tiene peculiaridades en cuanto a que si no descansamos, la intensidad no puede ser tan alta, tal y cual, pero al ser en tiempo corto, por ejemplo, 4, 5, hasta 10 minutos, consideraríamos alta intensidad, V2+, y esto también estaría ocurriendo prácticamente al mismo nivel, ¿vale? Si no al mismo. Bien. Este tipo de entrenamiento provoca
que se acumule el ácido láctico y se cree que hace que el cuerpo se adapte a su presencia, tolerando mayores concentraciones de este. Aunque hay otras fuentes que lo que sostienen es que este tipo de entrenamiento ayuda a eliminar antes, o incluso a utilizarlo, que luego lo veremos, a eliminar antes este ácido láctico de la sangre, ¿vale? Lo veremos en detalle más adelante en otra parte de esto de entrenamiento aeróbico para desgranarlo, no diría del todo porque sería casi imposible no desgranar un tema por completo, en biología molecular y todo este tipo de cosas y todo este rollo, pero sí, sacar 4 o 5 conceptos bien claros y tener cosas claras y saber sobre todo por qué hacemos las cosas, ¿no? Bueno, cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad estamos utilizando principalmente la vía glucolítica. ¿Qué coño es esto? Bueno, esto significa, esto mola mucho decirlo, no, la vía glucolítica, yo alguna vez lo digo, el CrossFit tal y quedas como un campeón, ¿no? Bueno, esto significa que el músculo no puede recibir la cantidad de oxígeno suficiente que le requiere el ejercicio y se irá agotando. Esto mejorará la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno y utilizarlo en el músculo. Es decir, cuando yo voy, ahí mi cuerpo me está diciendo, joder, macho, que estás llegando al VO2 más, al consumo máximo de oxígeno, o lo has sobrepasado, y que sepáis, ya lo vimos en la parte 1, que puedo seguir entrenando o haciendo la tarea que esté haciendo habiendo sobrepasado ese consumo máximo de oxígeno. Lo que pasa es que va a llegar un momento que la tarea no voy a ser capaz de mantenerla, ¿vale? Esa es la gracia, sobre todo, es la clave simplemente. O sea, llegar a una intensidad tal que mantener ese ritmo suponga que vas a poder estar 3, 5, 6, 10 minutos como máximo a ese nivel, ¿vale? Eso es un entrenamiento eficiente y se producen esas mejoras metabólicas en cuanto a alta intensidad. Si solo nos dedicamos al cardio tradicional, no estimularemos la vía glucolítica. Siguiendo el ejemplo de los corredores, para trabajar esta vía metabólica, como mínimo, la intensidad debe ser del 105%, ¿vale?, de este V2+, pero los intervalos productivos estarán en el 150% de este V2+. Esto ya es un poco entrenamiento ya específico de carrera y tal, os dejo la fuente ahí también en las notas del episodio, pero por hacernos una idea, ¿vale? Podemos hacer que los músculos consuman una gran cantidad de oxígeno si los hacemos trabajar intensamente durante breves periodos de tiempo. Una buena referencia sería ir a un ritmo mayor que tu mejor tiempo en un 1000, ¿vale?, en 1 kilómetro. Todo el tiempo que puedas. Descansas y haces otra serie. Esto reduce la saturación de oxígeno en sangre y es cuando se generan las adaptaciones positivas. Pero es que esto no solo pasa corriendo, también nos puede pasar, también ocurre cuando hacemos un entrenamiento de fuerza o... No me refiero a un entrenamiento de fuerza puro, ¿vale? Que solo puedes hacer 3 series o 5, aunque también podríamos hacerlo en circuito. Bueno, no quiero entrar demasiado. Pero supongamos, tú eres capaz de hacer dominadas, estás en forma tal, vale, pues te coges y te haces el plan de calistenia básico todo del tirón, ¿vale? Y te coges zancadas, flexiones y remo invertido. Y repites, tienes así 10 minutos y acabas súper agotado y estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad y encima estás involucrando el cuerpo completo, ¿vale? Estamos haciendo lo mismo, no estamos corriendo, pero el estímulo metabólico es el mismo, ¿vale? Que al fin y al cabo, pues la gracia todo está del CrossFit, los entrenamientos, ese tipo que tienen de acondicionamiento, viene de ahí, ¿vale? Luego, ya utilizan muchas cargas en halterofilia, más movimientos y tal, pero la esencia de esos circuitos viene a ser esa, ¿vale? La vía glucolítica. Bien, resumen, a ver si nos hemos enterado de algo. Hemos visto que las posibles mejoras en resistencia con ambos tipos de entrenamiento aeróbico pueden deberse a que son datos tomados de personas sedentarias. Pero si profundizamos nos damos cuenta de que con el cardio tradicional solo estimulamos la capacidad de utilizar y almacenar energía, pero no estimulamos el consumo de oxígeno. En cambio, con el entrenamiento de alta intensidad estimulamos ambos, ¿vale? Esto es polarizando, ya os digo. Yo ahora me voy a salir a correr, voy a hacer media horita, a un ritmo medio así, alegre. Voy a subir una cuesta, pues ahí pues es posible que al final de la cuesta llegue al consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Si te he hecho la vuelta, que ya vendré más cansado, es posible que llegue ahí. Con lo cual esto no es polarizado, ¿vale? Se entiende. El ejemplo que hacemos lo polarizamos para verlo claro, pero luego no siempre es un entrenamiento de alta intensidad y no siempre es un entrenamiento de cardio tradicional, ¿vale? Esto también que quede claro. Hasta ahora solo hemos hablado del consumo de oxígeno en el ejercicio de alta intensidad, pero la magia de este tipo de entrenamiento ocurre en el consumo de glucosa, ¿vale? Que se dispara de forma salvaje en este tipo de entrenamiento debido precisamente a la falta de oxígeno. Y eso vamos a verlo y vamos a explicarlo de forma clara en la parte 3, porque creo que es de lo más interesante en cuanto a salud, cosas que pasa con la glucosa y tal, en cuanto a entrenamiento de condicionamiento físico, ¿vale? Ya lo veremos en la parte 3.
hay una cosa súper curiosa, aquí abajo del todo, que os suelo decir algo, oye, si eres sedentario, pues apúntate a ti y tal. Si eres sedentario y quieres empezar a hacer un poco de entrenamiento de cardio, te recomiendo el plan para empezar a correr, con el cual serás capaz de correr media hora sin ahogarte. Y la gracia de esto es que, fijaos, con este plan una persona que no ha hecho ejercicio en su vida, ¿vale? Que aunque esté pasada de peso, que tenga 60 años, quiero empezar a correr, ¿vale? ¿Estás bien de salud? Vale, vamos a empezar. No sé, por poneros, en 6 meses, ¿vale? Para ir totalmente sin prisa. Una persona va a ser capaz de correr media hora. ¿Pero cuál es la gracia? Pues que al principio esa persona, el andar rápido va a suponer casi un entrenamiento HIIT, ¿vale? De hecho, cuando ya esté un poco adaptado con el paso de la semana, van a poder empezar a hacer entrenamientos HIIT cortitos de 1 minuto, que para él seguramente sobrepase ese consumo máximo de oxígeno. Pero una vez que semana a semana, mes a mes, se van produciendo esas adaptaciones metabólicas, el correr media hora ya no va a sobrepasar su consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Ya va a hacer un entrenamiento más de cardio tradicional que un entrenamiento HIIT. ¿Por qué? Porque ya no es sedentario, porque ha conseguido esas adaptaciones que provoca el ejercicio, ¿vale? ¿Se entiende un poco la idea? Es decir, ¿y esta persona ahora necesita hacer entrenamientos HIIT aparte? Pues si le apetece igual sí, ¿vale? Pero ya tiene, ¿cómo decirlo?, ese gran escalón salvado de sedentario a una persona que es activa, ¿vale? Ya metabólicamente es mucho más sano que una persona sedentaria. Y luego ya, pues oye, podemos hilar fino que si queremos enfatizar un tipo de mejora de adaptación que otra, ¿no? Pero al menos el primer escalón en cuanto a salud creo que le tenemos salvado, ¿no? Se entiende un poco la idea, ¿no? De todo este, que si el HIIT, que si lo otro, tal, vale. Bueno, si ya tenéis cierto nivel de este tipo de entrenamiento, quizá os venga bien unos burpees. Os dejo ahí el curso de burpees, sobre todo para, pues yo que sé, un ciclista, por ejemplo, quiere hacer algo con alta intensidad, que por supuesto lo puedes hacer encima de la bici, haciéndote unos sprinters, ¿vale? O un trabajo de fuerza complementario para principiantes, si sois principiantes novatos, el plan de calistenia básico, y los que sois intermedios, pues el intermedio. Y pronto, el día 1 de febrero tenéis ya planes avanzados, que ya los tenéis, pero habrá para romper estancamientos, para aumentar repes en dominadas, ¿vale? Todo ahí más claro y más explicado. Bien, lo dicho, pues nada más. Gracias por todo, gracias por esos me gusta, gracias por esos comentarios. Me escribís por el apartado contactar. Os recuerdo que si queréis apoyar el podcast y anunciaros en él específicamente, podéis patrocinarlo, escribidme. Y nada más, gracias también por apuntaros como socios en la web. Nos escuchamos el próximo episodio. Mientras tanto, ser responsable para ser feliz. Adiós.